¿Cómo estamos, amigos de Cayo Fantasy? Bienvenidos una semana más a esta sección en Cayo TV. Os invito a que le deis una oportunidad, si sois nuevos, a que os suscribáis si no estáis suscritos, para recibir semanalmente estos consejitos para ser mejores managers y tener mejores resultados en vuestra liga fantasy contra colegas y demás. Aquí vamos a afrontar el rush final de temporada como Dios manda, con buenas recomendaciones, echando un vistazo a cómo fue la 31, jornada 31, y también ya mirando de frente la 33 y 32, que van a ser en este orden, porque curiosamente se juega primero la jornada 33 intersemanal y luego la 32 que vendrá en fin de semana, y aunque el fin de semana no vamos a tener jornada, no podemos perder de vista el fantasy, así que vamos a ello. Primero haciendo balance de cómo fue la pasada jornada con el MVP de la semana, que fue Lamine Yamal. Obviamente teníamos miedo de si iba o no a rotar, alguna molestia que arrastraba, pero Lamine dice que lo juega todo, que él quiere jugar, que él quiere en el terreno de juego demostrar lo que vale, y vaya si lo hizo, con doblete de asistencias y con un golito para ser un MVP con más de 20 puntos, puntuación tremenda esta jornada 31. La primera asistencia en un córner fue la más mundana, pero es que luego se saca de la chistera una asistencia ya marca de la casa con sello propio con el exterior, que deja solo a Ferran, que también define a las mil maravillas. Y luego todavía quedaba su gol particular, no fue el gol de mayor bella factura de su carrera, pero sirvió para cerrar una brecha de varias jornadas sin ver portería. Lo celebró de hecho antes de poder marcar, tras aprovecharse de ese error o ese titubeo de Dimitrovic, y marcó y coge sensaciones de cara al partido intersemanal, ese objetivo remontada. Y Lamine Yamal en nuestro fantasy, independientemente de que el Barça ya supere los 9 puntos de renta con el Madrid, creo que va a querer seguir siendo importante, seguir jugando y también con el objetivo Zarra entre manos. Vamos a hablar de más jugadores en clave positiva. Otro goleador tremendo, no es la primera vez que lo traemos aquí en Cayo TV, es Viñas, Fede Viñas, jugador del Oviedo, doblete ni más ni menos contra el Celta. Es un jugador que está empezando a hacer números, pero que también hace un trabajo oscuro, muy provechoso para su equipo, suma mucho en intangibles y además tiene buen olfato. El primer gol de rematador, de impacto de primer toque, de saber imponerse, de saber rematar, de ser listo en el área, eso lo tiene, es un uruguayo con mucho carácter. Y el segundo gol también, jugador que es total, jugador que ahora mismo también está empujando al Oviedo hacia esta última bala para la permanencia. Un Oviedo que encadena 2 victorias seguidas, esta además fuera de casa con un mérito enorme ante un Celta que tenía también el objetivo de meterse quinto, y el Oviedo que empieza a creer en la permanencia de la mano de un Fede Viña que está intratable. Como intratable está nuestro pirata, nuestro Murici, lo trajimos la semana pasada como recomendaciones y no iba a fallar, era partido propicio, el Rayo es una de las víctimas que mejor se le dan al pirata, y ojito que se mete en la lucha por el Pichichi. Doblete, ambos goles de primer toque, el primero aprovechando un servicio de córner peinado por Samu Costa y el segundo aprovechando una gran acción individual de Lubumbo, que están formando una gran sociedad, y el pirata, el kosovar, la empujó y pudo también hacer que su equipo saliera del descenso, porque el Mallorca, con una jornada en la que todos los trabajos han sumado, también se había complicado la vida. Ahora el Mallorca suma 2 victorias seguidas, ambas en casa, con el proyecto de Michelis. Parece que muchos jugadores se están potenciando, uno de ellos es Murici y alguno más hablaremos en este vídeo. Y el tercer jugador, una ley del ES que funcionó, es Abde en el Betis, que volvía a Pamplona, donde estuvo cedido una temporada. Ahí se formó como jugador, marcó un golazo, un gran desmarque, gran control, definición perfecta, no lo celebró y no dio muchos puntos fantasy. No valió para que el Betis ganara, sí al menos para que sacara un puntito. No sé si suficiente o insuficiente, porque el Betis sigue con ese objetivo quinta plaza. La derrota del Celta le hace respirar tranquilo y todavía mantiene a raya a sus perseguidores, pero tampoco es que el Betis mostrara su mejor versión. Un Betis que se agarra a Abde y un Abde que es muy recomendable en clave fantasy. Vamos a las notas no tan positivas de esta semana. Jugadores que están a la baja, que no rindieron como esperábamos o que en jerarquía están perdiendo estatus. Uno de ellos es Moleiro, suplente contra Athletic Club. Su equipo gana sin él. Alfon, el que juega en su posición, marca. ¿Qué deciros de Moleiro? Ya venía avisándonos semanas atrás esa pérdida de protagonismo. Se le vio que había acontecido el día del Girona cuando fue sustituido. Hace mucho que no nos da una gran puntuación y la paciencia tiene un límite, y con Moleiro lo hemos agotado. Mbappé, hay que hablar de Mbappé. Espero que si aparece en miniatura me entendáis, porque alguno me puede malinterpretar. Mbappé viene mal, Mbappé ha encadenado la lesión de rodilla con su reaparición, y que el Madrid, que venía funcionando bien, ha tirado la liga prácticamente. Contra el Girona salió también un poquito en la foto negativa, a pesar de que ese penalti pudo haber cambiado su
puntuación, un penalti que parecía pitable y que hubiera sido penalti forzado y posiblemente penalti convertido. Eso hace que Mbappé no tuviera la puntuación que esperábamos, pero es que se le está viendo fallón, se le está viendo también un poquito desesperado. De hecho, es significativo que Múnich se le está acercando en la lucha por el Pichichi, y el Madrid, a pensar de cómo le vaya en Múnich, es un equipo que la Liga ya la ha tirado. No sé si Mbappé va a cambiar el chip, va a empezar a priorizar el Mundial, o al menos a partir de que el Barça ya matemáticamente sea campeón. Pero por ahora Mbappé no diría que es una venta, pero sí que preocupa y hay que traerle como recomendaciones negativas. Mbappé preocupa porque no está siendo el jugador determinante, o la inversión que hemos hecho no nos está retornando en puntos. Pero vamos a tener paciencia con Mbappé, que nadie se vuelva loco. Al igual que tampoco creo que haya que volverse loco con Mikel Oyarzabal. Fue uno de los dramas de la jornada, suplente sin minutos. La Real además se dejó 2 puntos por el camino ante el Alavés, priorizó el partido de Copa contra el Atlético de Madrid, y eso hizo que los jugadores de mayor jerarquía, como Oyarzabal o como Guedes, o bien fueran suplentes o bien ni siquiera aparecieran por el campo. Arrastraba alguna molestia, era un jugador de rango muy alto y nos comimos un rosco que duele, pero tampoco lo sobredimensionemos. Vamos a pensar que Oyarzabal va a seguir marcando diferencias en las jornadas que quedan. La Real todavía se ve con opciones de Champions. Vamos a ver a los jugadores que vuelven de un periodo de inactividad, como es Giovanni Lo Celso. Tuvo minutos por fin en Pamplona, se le vio más o menos bien, aunque ha sido una lesión larga. Creo que tendrá un proceso gradual, pero por ahora es buena noticia que Lo Celso vaya volviendo, que pueda volver a ser útil, que entre en la rotación de Pellegrini, y sobre todo teniendo en cuenta que no está inscrito en Europa League, en clave liga va a ser bastante aprovechable. Como manager nos tenemos que hacer cargo de ello. Itaque Kubo, otro que teníamos ganas de ver, son jugadores a los que les tenemos mucho cariño. Entró en la segunda parte cuando la Real sufría y asistió. Se le vio bien, eléctrico como normalmente, no se le notó excesivamente que viniera de una larga lesión, y también se tiene que mostrar de cara al Mundial, y es un jugador que creo que tiene mucho que decir en la banda derecha. Barrenechano lo estamos viendo en versión Prime, y Kubo seguro que va a tener opciones de lucir en Liga. Es un fichaje que yo priorizaría. Y luego tenemos que hablar de uno tercero, un jugador que también ha vuelto, que es Carlos Álvarez en el Levante. Un jugador que si el Levante quiere agarrarse a la permanencia tiene que ser clave. Ahora le viene Ley de Les contra el Sevilla, en la ida le marcó, es un jugador muy interesante. Me parece que Carlos Álvarez va a hacer un buen final de temporada porque la calidad la tiene y tiene un buen entrenador, ahora mismo está bien rodeado. A ver qué asociación hace con Carlos Espí, de Carlos a Carlos. Y el Levante yo creo que es uno de los equipos que, más allá de que al final se quede en la orilla, pero que va a estar peleando, y Carlos Álvarez seguro que después de marcar el gol del ascenso, quién sabe si no acaba marcando también el de la permanencia, o al menos ese será su objetivo. Y vamos a hablar ahora de jugadores que se van a perder los próximos compromisos, o al menos el inmediato. Uno de ellos es Catena, vio la 5ª tarjeta y puede ser una venta que debemos hacer. Ahora tenemos que ser cortoplacistas, ya cada jornada cuenta, prácticamente hay que ir ya planificando jornada a jornada, y un jugador que ve la 5ª, sobre todo si es caro en su demarcación, puede ser una venta que podamos plantearnos. También pasa lo mismo con Florian Lejeune. Es un jugador que rinde muy bien en Fantasy, aunque esta semana el Rayo fue penalizado y la puntuación fue discreta, y además se va a perder el próximo partido contra el Español, que en teoría era bueno para él. Podemos también abordar la venta, aunque en el caso de Lejeune, si alguien no necesita cash inmediato y se quiere plantear mantenerlo, tampoco lo vería mal. Y luego tenemos a Antony, que es un jugador prohibitivo por rendimiento, pero que además se va a perder el próximo partido porque cumple ciclo. Entonces son 3 nombres propios, tanto Catena como Lejeune como Antony, que son 3 ventas planteables que no van a estar en la jornada 33 intersemanal. Vamos ahora a lanzar una serie de apuestas, un 11 de apuestas de cara a la jornada que viene, y luego acabaremos con una bonus track, una recomendación más individual de la que os quiero hablar. Vamos con mi 11 de apuestas, jugadores que creo que van a rendir bien. Os voy a hacer breves argumentaciones. En portería vamos con Sergio Herrera. Creo que jugando en San Mamés va a tener muchas opciones de intervenir, va a tener bastante volumen, una actividad que va a hacer que la puntuación sea agradecida, aunque acabe o no encajando, eso es lo que me generaría dudas. Luego en defensa, Mojica está recuperando una versión positiva en el Mallorca, y el partido en casa contra el Valencia es propicio para que el Mallorca, que se ha hecho fuerte en casa, siga encadenando buena dinámica con Mojica, jugador que está sumando y que además sabemos que es bidireccional y puede puntuar bien, sobre todo en contextos favorables. John Martín, que vuelve tras sanción, vamos a ver cómo le va a la Real en la final de Copa, pero creo que John Martín debe ser un jugador, después de que la Real sin él haya encajado 3 goles, que se afiance como un fijo. Venía a hacer una gran puntuación la semana pasada. En defensa vamos con Yuri, un jugador del Athletic Club que es verdad que a lo mejor os extraña ver aquí, pero es que para mí es de lo más potable, de lo más salvable y destacable de un Athletic Club en horas bajas. Partido, ya digo, que abre jornada contra Osasuna. Vamos a confiar en que Yuri en San Mamés, esa versión ofensiva, le pueda acercar a puntuar bien.
Vamos con 4 centrocampistas en un 3-4-3. El primero que quiero hablar es Brahim Díaz. No sé si garantizará una titularidad, creo que va a ser un jugador a bajo precio, una buena oportunidad de mercado que en el Madrid va a tener bastante protagonismo y nos puede dar buenas puntuaciones, como de hecho nos la dio contra el Girona el otro día. Precisamente un jugador del Girona, Witsel, un jugador que pasa bajo el radar, un jugador muy sólido que puntúa muy bien en todo tipo de contextos. El partido del Girona en casa es un contexto donde siempre el Girona se crece ante el Betis, partido igualado que puede salir hacia cualquier bando y la puntuación puede ser interesante para Witsel. Como interesante suele ser Aleix Febas cuando juega en casa, y esta semana el Elche repite intersemanal jugando en el Martínez Valero, en este caso ante un Atlético de Madrid que ya sabemos cómo se está tomando la liga, sobre todo los partidos a domicilio. Pues Febas, clean caja, a seguir aprovechándolo. Y Ramazani, me gustó mucho su partido en Elche, solo le faltó la definición final, pero todo lo demás lo hizo perfecto y de hecho la puntuación fue bastante interesante. A falta de Saguinda, creo que es un jugador ahora mismo que el Valencia se va a sentar sobre él para alcanzar esos puntos que le faltan para sellar la permanencia. Vamos a los delanteros. Uno que ya he hablado de él, Carlos Álvarez, esa ley del ex contra el Sevilla, creo que es muy interesante para abordar a corto plazo. Borja Iglesias, que también al Barça le hace mucho daño. Recordad que el Celta, siempre que se enfrenta al Barça, el recurso de Borja Iglesias es un recurso que le hace sufrir mucho al conjunto de Hansi Flick, y un Barça que seguramente la Liga pues vaya más o menos con ese colchón cómodo, puede haber cierta conformidad o que no salga con toda la tensión y el Celta lo puede aprovechar. Es un equipo que ante los grandes se crece. Y luego, para cerrar esta delantera, me voy a quedar con Ilya Sakomac, un jugador que ha arrastrado problemas de tobillo y eso ha hecho que haya estado un poquito fuera de órbita, pero lo vamos a recuperar en esa final, porque creo que es una final del Rayo contra el Español. Creo que Ilya Sakomac tiene que hacer un buen partido y tiene que esa banda derecha del Rayo recuperar el aspecto determinante, ese binomio Ratiu-Sakomac, para que este Rayo, que viene de una derrota dolorosa, aunque se clasifique para semifinales de Conference, en Liga se está metiendo un lío y ese partido lo tienen que sacar sí o sí en Vallecas. Y cerramos, antes de la despedida, con una apuesta personal. Quiero hablaros de un nombre propio, Pablo Torre. Os he dicho antes que más de Muriqui había jugadores del Mallorca que quería luego también comentar sobre ellos, y un buen socio del Pirata es Pablo Torre. Es un jugador que con confianza puede rendir porque calidad tiene, gran golpeo también, asiste a Virgili en el gol que era el 3-0 contra el Rayo, una jugada totalmente de estrategia, muy mal defendida, pero también hay que poner un poquito en el haber del lanzador y también del Mallorca, porque eso es trabajo de entre semana que funciona. Es un jugador que es una amenaza constante a balón parado, es un jugador que tiene buen pie, que puede armar disparo, tiene un golpeo tremendo y que además De Michelis confía en él. Él está notando esa confianza y la está devolviendo con buenas actuaciones. Puntúa además con cierta facilidad en Fantasy y está a un precio más que asumible. Me parece una gran oportunidad de mercado para las últimas 7 jornadas. Que no se os escape Pablo Torres si pasa por vuestros mercados, y no iros sin un like importante, porque aquí vamos a ir a por todas para ganar nuestra Liga Fantasy. Nos vemos en la siguiente sección aquí en Cayo Fantasy. Adiós.